Muy buenas tardes. Como siempre, agradecemos primero a quienes se han tomado el trabajo de venir de manera presencial. Para nosotros eso es muy importante, un poco porque, bueno, venimos de la vieja escuela, ¿no? Y esto de vernos las caras, aparte de reconocernos, gente que hace mucho que no vemos, nos permite esto, interactuar con los disertantes a la hora de efectuar las preguntas. Así que bueno, esta es una charla que hemos organizado con la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Filial Rosario. Con mucho gusto, realmente, aparte de Ramiro ser un amigo y gente de la asociación, ha sido un gusto un poco coordinar esta actividad. La charla de hoy va a estar centrada fundamentalmente en el análisis del decreto 549 del 25, que, bueno, como ustedes sabrán, un poco modifica la tabla, ¿no?, de evaluación de incapacidades laborales. Y bueno, para nosotros quienes hacemos o ejercemos el derecho laboral, tanto en representación del trabajador y supongo de las aseguradoras, para nosotros esto es muy importante, ya que tenemos dos expertas en el tema que un poco nos van a introducir y después, bueno, se va a abrir el debate para que cada uno pueda hacer la pregunta. Así que bueno, le vamos a dejar al doctor Ruiz Díaz que las presente. Gracias, María. Bueno, para ser breve, así ya empezamos a hablar, a escuchar a las protagonistas. Le agradezco a todos que estén acá presentes un lunes 6:30. Veo a muchos amigos, le agradezco al colegio. Espero que sea la primera de varias actividades organizadas en conjunto. Y bueno, me toca presentar a las disertantes, la doctora Silvia Hielo, especialista en medicina del trabajo, y la doctora Mariana Otarola, por todos conocida, hoy relatora de Laboral 3, futura magistrada de San Lorenzo. Realmente un orgullo para la asociación, aprovecho para felicitarla de todo corazón. Y bueno, espero que esta charla nos sea auspiciosa para empezar un poco a desandar lo que tiene que ver con el baremo del decreto 549 del 25, tan controvertido, que parecería entraría en vigencia en febrero del año que viene. Muchas gracias por su atención y bueno, la dejamos con las chicas. Gracias. Me permiten, antes de darles la palabra, bueno, vamos a agradecer también quienes se han conectado por Zoom, porque sabemos que hay un número muy importante, más de 100 colegas, así que eso realmente eh, habla de la importancia de esta temática. Así que bueno, ahora sí dejamos las disertantes. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes, gracias por estar, gracias a los que vinieron personalmente, gracias a los más de 150 conectados que hay por Zoom, para hablar para escuchar un poco de este tema que nos convoca, que es actual, que es nuevo, que recién se están eh, esbozando algunas ideas. Y acá, primeramente, en nombre también de Silvia y mío, eh, dejar en claro que son primeras aproximaciones, que son primeras ideas, que no venimos a demonizar el decreto ni tampoco a decir que es lo mejor que ocurrió, sino a darle una mirada desde el momento de analizar este decreto eh, a la par con una médica de comisión médica bueno, docente también de medicina del trabajo y una abogada que le gusta el tema de ley de riesgo. Desde ese lugar y ante, no sé, ver pericias y recorrer este camino por lo menos 15 años, en lo particular 15 años de analizar la ley, no sé cuántos, más o menos vos también. Es desde ese lugar en el cual queremos traer algunas anotaciones, reflexiones primeras, que tal vez, no sé, esto a lo mejor con el tiempo se cambia la idea, la opinión. Esto, bueno, me adelanto un poco a decir, incluso
la Superintendencia de Riesgo ya está capacitando sus médicos de comisión médica. Ella va este fin de semana. Te toca. Nombre de la superintendencia. Vengo quizás como docente investigadora o ex directora del posgrado y bueno, a compartir este tipo de mesa de análisis que me encanta compartir con ustedes, pero la superintendencia todavía está recién lanzando los primeros encuentros. Y ahora jueves y viernes, los que me conocen no me van a ver porque voy a estar allá y después vendré con más noticias, supongo. Claro, no, decir que incluso es antes de esa capacitación técnica que va a dar Superintendencia, así que a lo mejor esto requiere un nuevo encuentro dentro de un tiempo para ver cómo vamos deshojando esta margarita. Bien, dicho esto, vamos a compartir pantalla. A ver si podemos, esto no tenemos que auxiliar a nadie. A llamar al auxilio de alguien. Quiero ver cómo se ve. Ah, tendría que verse acá atrás. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Está funcionando. Acá, ahí. Sí. Pues ahí creo que arranque la presentación. Acá. Y acá quería que se vean los logos, bien, del Colegio de Abogados y de la Asociación Filial Rosario, que nada, agradecer también como parte de la asociación esta coparticipación de ambas entidades para el futuro. Bien. Mi idea al principio es hablar un poco de los considerandos del decreto, que es lo que doctrinariamente ya se han visto artículos o algunas charlas que están puntualizando en dos situaciones. Una que tiene que ver con el artículo 3 y su aplicación temporal y otra que tiene que ver con las facultades delegadas al Ejecutivo para dictar este decreto. Entonces, bueno, quiero un poco recorrer, porque también en los considerandos a lo mejor encontramos cosas que ya vamos a ir un poco viendo o puntualizando en el devenir de lo que va a ser técnicamente el decreto. Claramente hoy no vamos a poder agotar lo que es, y si ustedes ya lo han impreso y lo han visto, es bastante cuantioso, es bastante, son muchas páginas que trata esta tabla. Vamos a ir en lo técnico con 5 sectores corporales. Yo voy a hablar un poco de lo jurídico y cuando yo empiece con lo técnico y empecemos con algunas generalidades de la tabla, me voy a meter un poco en cuanto a esto de cómo se puede ir viendo desde la parte jurídica y también teniendo en cuenta que yo lo hablo también siendo abogada que trabaja dentro del tribunal, ¿sí? Porque también o por lo menos las primeras aproximaciones se han visto o se han escuchado de abogados litigantes. Entonces, bueno, desde este lado del mostrador un poco ver qué óptica se puede llegar a pensar. Acá tengo varios compañeros del tribu que también se podrá acotar sobre el tema. Bueno, en los considerandos trae a colación mucha normativa, obviamente, del sistema de riesgo, que sabemos que el sistema de riesgo está compuesto por mucha normativa, compleja ella, pero trata o dice, bueno, en la 24.157, su artículo primero, apartado 2, inciso B, habla que uno de los objetivos del sistema es reparar los daños de accidente de trabajo y enfermedad profesional, incluyendo la rehabilitación del trabajador. Y en esto quiero subrayar rehabilitación del trabajador, y ya vamos a ver por qué, pero por lo menos tengan en cuenta que eso lo dice en los considerandos del decreto. Entonces el objetivo es reparar daños, si bien también el objetivo, que tampoco podemos dejar de lado, es la prevención del daño. Entonces, bueno, después viene la reparación. El tema es dónde vamos a hacer los focos, pero en esto de tabla, obviamente de tabla de enfermedad e incapacidad laboral, vamos a hablar de que ya ha ocurrido el daño. Bueno, no nos olvidemos que también hay que prevenirlo. También los considerandos va a traer a colación el título primero de la 27.348, que es una normativa que se decreta se publica en el Boletín Oficial en fines de febrero del 2017, que entra en vigencia el 5 de marzo, y que
es la norma que nos trae a las comisiones médicas como paso previo, obligatorio y excluyente. Cosa que si bien la 24.557, cuando se sanciona, dice que la comisión médica va a ser la entidad que va a determinar incapacidad, luego con Castillo, Benialgo, Marchetti, Obregón, dijimos, bueno, no, podemos ir directamente a la justicia y directamente se reclamaba en sede judicial. Pero la 27.348 dijo, no, la comisión médica, y en esto también tenemos que hacer foco, y por eso yo lo recalco, comisión médica es el ente administrativo que va a determinar la incapacidad del trabajador. Y ese es el primer casillero para avanzar. Luego del RT, si hay una denuncia, luego tenemos que ir a comisión médica. Y bueno, este 27.348, recuerden que le decía a las provincias que adhirieran, o sea, necesitaban una ley de adhesión, que Santa Fe, en lo particular, tardó un tiempo y adhirió recién el 3 de mayo del 2021, con todo el articulado y con todo lo que se llevó a cabo para tener la 14.003, con todas esas posibilidades procedimentales. Y a partir de entonces, del 3 de mayo del 2021, para Santa Fe es obligatorio el paso por comisión médica. El artículo 8, apartado 3 de la 24.557, que es también quien trae a colación los considerandos del decreto, es la norma que habla de la delegación del Poder Ejecutivo para la realización de esta tabla de enfermedades de incapacidad laboral. Y el decreto 659 del 96 es el que aprobó la tabla de enfermedades de incapacidades laborales, cuyo objetivo es garantizar la objetividad y precisión en la valoración del daño sufrido con criterio uniforme y racional. Y para evitar discrecionalidades, también trae a colación el artículo 9 de la 26.773, que va a ser recién publicado en octubre del 2012, que en una norma, el artículo 9 dice las tablas o impone el deber de ajustar informes, dictámenes y pronunciamientos a los decretos 658 y 659, cosa que después se va a replicar en jurisprudencia de la Corte, que el considerando también va a decir. También con las facultades legislativas dice que con el artículo 2, además, el artículo 2 de la ley de base 27.742, se establecen las bases de delegaciones legislativas. Y también dice que por el tiempo transcurrido, desde el 96 hasta el 2025, o sea, ha transcurrido bastante tiempo, se estima conveniente adecuar el instrumento de valoración acorde con los avances en materia tecnológica en el ámbito de trabajo y los progresos científicos y médicos en las técnicas de diagnóstico y evaluación, que permitirá mayor precisión y agilidad en la determinación de las incapacidades laborales, porque una de las cosas que vamos a escuchar es que esta tabla de evaluación lo que quiere es dejar la discrecionalidad de lado. Entonces, en el tema, y me adelanto un poco con respecto a determinados rangos que tenía el decreto 659, dicen no vamos a dejar a la discrecionalidad de una determinación de incapacidad y van a traer una tabla que es más específica y no deja lugar a rango alguno, sino que establece un porcentaje de incapacidad. También dice que bueno, los fallos de la Corte de la Nación en Ledesma y en SEBA son aquellos que dicen que el baremo es de aplicación obligatoria, que no es, o sea, cuando llega a la Corte, dice, no es una mera pauta orientativa, es obligatoria, dice, y eso se trae a colación. Obviamente que todo esto como para decir, la comisión médica es la que determina incapacidad, el baremo que va a utilizar la comisión médica es obligatorio y el paso previo de comisión médica también lo es, porque así lo dice en Pogonza, que también lo trae en ese considerando, y bueno, lo replica en Berrens con asociar recientemente el 5 de noviembre del 2024. También habla del Comité Consultivo Permanente, que es un órgano tripartito, que está compuesto por trabajador, empleador, sector trabajador y con parte del Estado, en la cual, a través de la resolución del Ministerio de Capital Humano 718 del 24, se llama ese comité
para que se dicte esta tabla de enfermedades, de valoración de enfermedades e incapacidades laborales. Y el 3 de diciembre del 2024, este comité, a través del acta 75, dice, acá está, esta es la tabla de evaluación de incapacidades laborales. Y dentro de sus, que también lo va a replicar en uno de los artículos, llama a las jurisdicciones locales a instar a la aplicación de esa tabla, y con todo lo que viene diciendo es, esta tabla obligatoria, quiero que la aplique, bueno, instar la aplicación por parte de los peritos médicos oficiales y los cuerpos médicos forenses. Incorpora el tema de los cuerpos médicos forenses, que acá en Santa Fe ya eso está empezando a vislumbrarse a través de el concurso que se ha llamado a principios de agosto, que está en instancia de ellas, ya terminó la inscripción. Acá la compañera se anotó para el 4 de septiembre, terminó la inscripción, todavía falta, no se sabe aún si va a haber examen, si va a haber entrevistas, si va a haber oposición, todavía aún no está eso, pero en esa etapa está. Quiere decir que vamos a estar en Santa Fe, concurso que la Corte de la provincia ha llamado, a formar parte de este cuerpo médico forense, que va a formar, o sea, se va a conformar con 3 personas que me parece que por las cantidades y las estadísticas y demás, y más que se está diciendo que Santa Fe es una de las provincias que más litigios tiene en esta materia, 3 médicos es muy poco. Habrá que ver de qué manera se reglamenta. No sé, obviamente no, creo que no va a ser para todos los casos, será para casos puntuales. Bueno, son cosas que también vamos a descubrir, porque esta materia, si algo tiene, es descubrir todos los días cosas nuevas. Y como último punto, dice que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 y 2, y bueno, el artículo 8, apartado 3, 24, 557 y sus modificatorias. Respecto a uno de los primeros ataques que se le hace en cuanto a la delegación de facultades del Ejecutivo, cuando se dice que la ley Bases tenía esa delegación, pero que era por el término de 1 año, y que como esto fue en agosto, estaría excedido en tiempo. También en cuanto a lo que las atribuciones que tiene el Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1 y 2, hablan que solamente sería por una cuestión administrativa y que esto también el baremo es de aplicación en sede judicial. Creo que, y recalco con lo que empezaba, tenemos que entender que este camino empieza en sede administrativa. Eso no lo podemos negar, excepto los casos, por ejemplo, relaciones en negro, que sí tiene que ir directamente a la justicia. Pero todo el resto, y vuelvo a mis palabras, el primer casillero que tiene el trabajador o derechohabiente es la comisión médica. Entonces está reglamentando una cuestión administrativa y además, como vamos a ver en el que se decreta, el artículo 1 lo que hace es sustituir el anexo del decreto 659 del 96. Porque otra de las cuestiones que se decían era, que se dicen, que se cuestionan, yo vengo a ser un poco el abogado del diablo de ese comentario para ver qué es lo que puede llegar a decirse. Yo esto incluso no lo he hablado con nadie del tribu ni nada de que me digan, no van a declarar la inconstitucionalidad por facultades legislativas. Yo lo veo medio flojo porque también está el tema de que al sustituir el anexo de un decreto, el decreto no está derogado. El 659 y el 658 están vigentes. Entonces el 659 está sustituido, o sea, está modificado por el 549, pero no derogado. Y además, en este punto, cuando dicen, bueno, la delegación del Poder Ejecutivo para la elaboración de la tabla se habría consumado con el decreto 659 y, como les digo, acá hay una modificación de su anexo. Entonces yo no sé si iría por ese lado. El tema de la temporalidad ya vamos a entrar, a lo mejor eso va a traer un poco más de cosas, de distintas aristas, pero en principio esto yo creo que no le veo que solamente por las cuestiones de la delegación del Poder Ejecutivo en el decreto sea declarado inconstitucional. Este decreto también faculta a la superintendencia a dictar las normas complementarias aclaratorias y a su difusión. Ya lo hemos dicho, la superintendencia está difundiendo a sus médicos, está capacitándolos para la aplicación de este baremo. Por eso ese delay de 180 días para su vigencia,
es para la capacitación en la sede administrativa. Y bueno, y a dictar normas complementarias y aclaratorias, que creo que el artículo 3 la va a tener que salir alguna aclaración, entiendo yo. Pero bueno, estos son todas ideas y opiniones personales, nada que sea la verdad verdadera. Y el artículo 4, el quinto es el de forma, el cuarto insiste con la invitación, o lo plasma en un artículo, respecto a la invitación de las jurisdicciones locales a convocar la integración de cuerpo médico forense. Que ya, bueno, ha habido otros debates en otras reuniones, en otras provincias que ya está funcionando, que no ha tenido buena repercusión, tiene todos su parte. Entiendo también que tiene que ver con la poca cantidad de gente que los conforma y demás. Entonces, bueno, vamos a ver, tal vez acá nos sorprenda y acá vamos a darle la chance de ver qué ocurre. Y el artículo 13, que creo que es el que va a haber que prestarle un poco de atención, es el tema de la temporalidad, porque dice, bueno, la tabla de evaluación, sustituida por el artículo 1 del presente decreto, entrará en vigencia a los 180 días corridos, contados de su publicación en el boletín oficial, que será el 2 de febrero del 2026, o sea, cuando volvamos a la feria, aplicar el baremo. Y a partir de esa fecha, resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre. Y ahí es donde decimos, opa, ¿cómo en la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre ya me aplican este baremo? Y cuando yo estaba pensando y armando la charla para hoy, y volvemos a esto del primer casillero, que es comisión médica, y que tanto la sede judicial, o sea, la sede judicial y la comisión médica central actúan como instancia de revisión. ¿Revisión de qué? De una instancia anterior. Entonces, a mí me parece que en aquellos casos que comisión médica haya otorgado un dictamen médico con el baremo 659, no podría revisarse con un baremo distinto, porque sería revisar una regla con otra. Sabemos, o por lo menos ya habrán escuchado quienes indagaron un poco en el baremo nuevo, que hay cosas que no están en el baremo nuevo, por ejemplo, la lumbalgia posesfuerzo no está más porque las algias se quitan, no hay más cuestiones de dolor, el dolor lo dicen las generalidades que no está más. Entonces, ¿cómo revisaríamos una lumbalgia posesfuerzo con un baremo distinto? Yo creo que eso, vengo y tiro, no, insisto, lo venía pensando, o sea, cuando armaba esto, de que tal vez cuando habla de aún no haya sido aún dictada, lo tenemos que pensar dictada en sede administrativa con el uso del baremo, y luego la revisión tiene que continuar con ese baremo, porque si no, para mí no sería lógico. Y luego, por ejemplo, ¿cuál sería la primera vez donde hay un dictamen médico? En las cuestiones de relaciones en negro, tal vez sí, en la justicia va a ser el primer momento donde haya una emisión de dictamen. Entonces, tal vez la situación se dará, esto entre paréntesis, hago la llamadita, porque se está también planteando que el baremo de aplicación tiene que ser el de la primera manifestación invalidante o el de la fecha del hecho súbito y violento, pero si el artículo 3 no aclara, va a ser un problema de interpretación, y tal vez supongamos una enfermedad profesional no listada, que ni siquiera usa baremo en comisión médica, o una relación en negro cuya primer dictamen médico sea en la justicia. No sé, y digo, y pensando en voz alta, si a lo mejor la situación va a estar, o el corte va a estar en el fija fecha de pericia. Porque si yo voy a evaluar como perito con un baremo anterior y la presentación del dictamen es en febrero del 2026, y quedaría medio ilógico que ese perito tenga que aplicar baremo nuevo si estuvo valorando con baremo viejo. Pero bueno, son, insisto, argumentos a lo mejor para pensar en cuanto a este artículo 3, en el caso de que no haya una aclaración que diga que el baremo de aplicar va a ser el del accidente de trabajo o el de la denuncia de la PMI.
Eso no sabemos cómo va a resolverse y son problemas de futuro, que bueno, ya veremos cómo se irán. El futuro medio cercano, pero futuro al fin. Lo que sí no creo, porque también me pongo a pensar qué pasa en sede administrativa. Si esto se podría plantear en sede administrativa, lo cual lo dudo. Y ya te paso vos porque te toca tu parte. ¿No? No va. Digo, para la sede administrativa va a ser de un día para otro. Todo eso que vos pensás, lo pensás desde el tribunal. Bueno, Pero sí, digo, la previa va a ser como, hoy es 6:59, mañana es 5:49. Así, hola. para mí va a haber, por cómo está planteado el artículo, yo no creo. Perdón. Perdón. Para mí, cómo está planteado el artículo y cómo lo va a tomar la sede administrativa, yo no sé si el tema de aplicación, según el accidente o la PMI, va a ser viable. Pero es mi idea. Bueno. Vamos viendo con qué seguimos. Análisis comparativo del 4914, que es el que nos amplió del 659, y el 549, que es el de ahora. Empezamos por generalidades, ¿qué? ¿El de leerlo vos? Y yo hago aportes. Lo vamos leyendo. En algunas cuestiones vamos a frenar, porque también es donde tenemos que hacer el asterisco de esto, así como no se olviden que pusimos rehabilitación al principio, le pusimos el subrayado amarillo. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Que un poco lo venimos diciendo. El propósito de esta norma es establecer un procedimiento uniforme y estandarizado para la valoración del daño corporal que abarque deterioro físico y psíquico del trabajador. En este enfoque que se busca la valoración de secuelas incapacitantes, y este también es otro punto. Secuelas incapacitantes permanentes derivadas de las contingencias del artículo 6, accidente de trabajo y enfermedad profesional, se realice de manera objetiva, racional y reproducible. Y así se facilita un resarcimiento justo y equitativo de los daños sufridos por el trabajador. Luego dice que es secuela, que hasta el momento es como decir, bueno, lo único que va a valorar es secuela. ¿Qué es la secuela? Es cualquier lesión o condición que persista una vez agotadas las instancias de tratamiento médico y cuya duración se estime como permanente o aquella que existe una vez que se haya consolidado jurídicamente el daño. Acá el subrayado es una vez agotadas. Una vez agotadas las instancias, y también podemos hacer un spoiler de que no solo la secuela va a ser valorada. Y spoiler. Y hago chan, y después volvemos. Esto es como para que no se vayan, para que no se... Es como eso, bien. Valoración de la capacidad laboral. El baremo lo que trata de hacer la tabla de evaluación es explicar todo, pero todo, hasta trae ejemplos para que no quede dudas, porque se ve que el otro no era muy claro, convengamos, y bueno, pero había cosas que daban lugar a varias interpretaciones como factores de ponderación, que también spoileo. La disminución de la capacidad laboral derivada de una contingencia laboral se medirá en porcentaje de incapacidad. Cada secuela tendrá un valor con un porcentaje específico, evitando la utilización de intervalos en las tablas de mensura. Es este rango que decimos que ya desaparece. Con el fin de reducir la discrecionalidad, porque si teníamos de un 0 a un 15 y daban un 5, obviamente que se va a pedir el 15 o el 10. Bueno, se quiere reducir, obviamente, que esto no lo dice, pero en suma lo que quiere es disminuir la litigiosidad, que es algo que no dijo en ningún lado. Con el fin de reducir la discrecionalidad del evaluador y asegurar una evaluación objetiva y consistente. En todos los casos, la determinación de incapacidad laboral permanente para cada una de las secuelas derivadas de una misma contingencia se realizará mediante la metodología de capacidad restante. Esto se exceptúa únicamente cuando en los capítulos correspondientes de la tabla se establezca de manera expresa la aplicación de la suma aritmética. Te pregunto, porque yo voy preguntándole a la médica, ¿pero esto no era así antes en comisión médica? Y no, se puso un poquito más afilado el tema de la capacidad restante. En el baremo previsional sí lo hacíamos así. Hola, Chubut. En el baremo previsional sí lo hacíamos por capacidad restante. Incluso le poníamos los límites al miembro superior o al miembro inferior. Acá lo expresa ya más parecido a eso que antes no lo hacía.
Entonces ahora ya empieza como a quitarle un poquito de cosas. Bien. El grado final de incapacidad laboral permanente y definitiva resultará de la aplicación de las tablas y de los factores de ponderación establecidos, como que deja claro que no va a haber otra cosa. Este es un punto también asterisco, danger. En situaciones donde el examen físico no sea necesario para identificar las secuelas conforme a las tablas específicas, la decisión de realizar dicho examen quedará a criterio del evaluador. En estos casos, el examen físico no se considerará un requisito indispensable para la elaboración del daño, permitiendo al evaluador basarse en la naturaleza del diagnóstico y la documentación disponible. ¿Vos querés que frene acá o sí? Esto parecía una aberración al principio, ¿se acuerdan? Pero fue hecho post pandemia y a partir de la resolución 2021 empezó a armarse un equipo de médicos que ya está trabajando con esta modalidad. Ya estábamos trabajando con esta modalidad. Y hay ejemplos claros donde los llevo como estandarte. En las hipoacusia inducida por ruido, no necesitamos citar al trabajador a audiencia con su abogado, con su médico de parte, con el médico del RT, porque se valora en base a las audiometrías que se tienen en el expediente. Y si no se tiene en el expediente, se pueden pedir, pero tampoco se harían vía audiencia médica, se haría el pedido de estudios, que también ya se está haciendo. La prueba piloto fue capital y ahora se extiende al resto del país. Lo mismo pasa con difonías, con las interconsultas con ORL y con las reacciones vivenciales, con las interconsultas psiquiátricas. Y el tema de entidades lo pusimos porque se empieza a valorar más la lesión que tuvo la persona. La entidad como ente, ser, dice la filosofía, eso lo buscamos, porque digo, ¿cómo nos empezamos a focalizarnos en qué realmente le sucedió y le está quitando un poco de peso a las tablas de limitación funcional propiamente dicha, que eran las que estábamos tan mal acostumbrados? Entonces ahí, hipertrofiando entidades, nos parece, digo, bueno, hay cosas que no estaban, ahí sí es donde parece beneficioso, porque no había fracturas costales, no estaban las fracturas de las vértebras, que por sí solas ya le está dando una valoración. Y antes digo, hasta hoy nos estábamos basando en la limitación funcional propiamente dicha. ¿Seguimos? Sí, no, que quiero recalcar esto, que este es el punto, que vamos a llegar un poco al final luego, pero que quede claro, esto cuando se habla de entidades, vamos a un ejemplo, la fractura o la rotura que veíamos del ligamento. Rotura del ligamento cruzado, por el solo hecho de la rotura del ligamento se determina una incapacidad. No necesito ver cómo quedó por la rotura del ligamento y luego ver su secuela, sino que por rotura tiene tanto por ciento. Ya vamos a ver que una de las tablas tiene 3 columnas y una de las columnas es el evento, yo le digo más como el hecho súbito y violento. ¿Cuál es su consecuencia inmediata? Rotura del ligamento cruzado. Sin secuela tiene porcentaje de incapacidad. Entonces, por eso también es el hecho de que hay cuestiones donde no va a tener evaluación, porque está bastante tabulado lo que le sucede, ya tiene un porcentaje. Esto, a ver, insisto, independientemente si esto está bien o está mal, es como, hay una fractura, 2%, por ejemplo. ¿Sí? Menisectomía, que es una de las cosas que dicen se bajó a un 4%, cuando antes tenía un rango bastante amplio, pero están las roturas también. Entonces, ver el tema de ese evento que ya tiene su determinación y que, no sé si podemos ya adelantar. No, el tema de decir, ojo entonces, de si va a importar o no cómo quede el trabajador. Porque entonces quiere decir que sí, vamos a estar determinando incapacidad solamente por el evento y no tanto por la limitación funcional, ahí es donde tenemos que empezar a poner la alerta. Y en esta cuestión, por ejemplo, de las hipoacusias, que hipoacusia tenemos, o ya podemos decirlo de las audiometrías. En el tema de la hipoacusia, una de las cosas también que es como bastante resonante es que solamente con 3 audiometrías, decía el 659, necesitamos mínimos 3 audiometrías, mínimo no, 3 audiometrías para determinar la hipoacusia. Ahora no hace falta 3, sino solo una. Y acá da la posibilidad, dice que si que el estudio complementario no es confiable, se puede pedir otro. Pero ¿qué pasa si en ese otro en comisión médica tampoco lo da? Creo que este sería un caso en el cual se debería
digamos, apelar, obviamente, ir a sede judicial y decir, bueno, si yo tengo que por vía privada, con 3 audiometrías, lo que sea, a mí me da la hipoacusia, bueno, ese reclamo por la evaluación creo que tendría que tener andamiaje como revisión de esto. Pero es como no todos las patologías ni todos los eventos o entidades va a necesitar ese examen, pero tener cuidado con esto, porque sí, en esto de que solamente se necesite una sola audiometría, que puede ser la que no dé una incapacidad, yo creo que ahí es bastante regresivo. Ya, perdóname, Mariana, ya estábamos haciendo ese análisis cuando pedíamos 3 audiometrías y dictaminábamos con la mejor. La de mejor valor terminaba siendo la que quizás le daba menos incapacidad. Siempre le da menos incapacidad la de mejor valor. Entonces, ahora el riesgo es que caiga justo en esa una, decís, o en la de sin incapacidad, pero bueno, sigue siendo la de mejor valor. O sea, las otras dos estaban casi de más. Bueno, estamos. Ya estamos pidiendo una para rechazo. Para los trámites de rechazo pedimos solo una. Para valorar todavía estamos pidiendo 3, pero ahora vamos a pasar a una nomás. Bien. Las comisiones, bueno, siguen con el tema de los estudios, no ordenarán estudios invasivos o de riesgo para la valoración de las secuelas incapacitantes. Si tales estudios ya se han realizado, deberán ser presentadas como parte del expediente. Por eso esto de cuando Comisión Médica llama con todos los estudios, tanto la RT y demás, es todo, porque puede que no lo llamen a hacer ningún estudio más. La realización de nuevos estudios invasivos no será requerida en esta etapa, incluso si no se han realizado previamente. Luego está el criterio de aplicación, que bueno, un poco ya nos adelantamos, pero dice que las secuelas incapacitantes solo podrán utilizarse cuando se cumplan todos los requisitos. Primero, que esté reconocida la contingencia laboral, bueno, sí que sea un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o una enfermedad no listada reconocida laboral mediante dictamen de Comisión Médica Central o decisión judicial. Documentación, o sea, naturaleza jurídica. Documentación de la afectación. Debe constatarse una afectación anatómica, que esto es lo que decíamos, no solo secuela, es afectación anatómica. Y o una alteración funcional irreversible. Y o documentada y fundamentada en la historia clínica y en pruebas complementarias. Estas pruebas deben justificar la merma y demostrar que es consecuencia directa de una contingencia laboral. En el caso específico de patología osteoarticular, cualquier limitación articular que reduzca los arcos de movimiento debe estar respaldada por sustrato anatómico que justifique dicho hallazgo para que sea considerada análisis pericial. Exclusión, las afecciones que no cumplan con los criterios anteriores no serán tenidas en cuenta para la valoración del daño, debiendo ser fundamentada esta exclusión en el informe o dictamen pericial. Ha ocurrido, por lo menos lo que se ha visto en tribunales cuando vienen los dictámenes de comisión médica, que a lo mejor se reclaman por varias enfermedades y específicamente comisión médica tiene que decir, bueno, tal, tal y tal, o, no sé, de 4, nos pasó que de 4 una solamente se entendía como de naturaleza laboral, por esa se fijaba una incapacidad y por las otras decía, al no tener el reconocimiento del nexo, es inculpable. Pero bueno, dejar en claro porque también eso es lo que hace al paso previo de comisión médica y que luego vaya a sede judicial a su reclamo. Me escribieron el PPT. ¿Algo para agregar? Consideraciones del dolor, un poco ya lo habíamos dicho, el dolor, dado su carácter subjetivo y variable, no será incluido en las tablas de ponderación de incapacidad laboral. Si bien lo del dolor lo decía el 659, habían algunas patologías que hablaban de algia. Está bien, pero estaban incluidas en el listado, en la tabla, pero decía, no me acuerdo en qué sector, pero el 659 ya hablaba que el dolor no se iba, por ser subjetivo, no estaba incluido. El evaluador deberá considerar la razonabilidad de la respuesta del examinado en función de la afección, teniendo en cuenta que el dolor puede afectar la colaboración del trabajador durante la evaluación. Pero si no lo iban a evaluar. Bueno, acá parece que... Sí, algunos se siguen evaluando. Hay médicos evaluadores, seguirán habiendo, Bien. sobre todo para esto.
son menos. ¿Sigo yo? Sí. Valoración de enfermedades no listadas para enfermedades no incluidas en el listado de enfermedades profesionales reconocidas por la Comisión Médica Central o el Foro Laboral que presenten secuelas no contempladas en la presente tabla, se utilizarán las normas para la evaluación, calificación y cuantificación de grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que es el decreto 478 del 98, baremo previsional, o el que lo reemplace en el futuro. Hasta ahora está vigente, está bastante completo, lo seguimos usando y serán patologías que, claro, y que no se puedan resarcir por porque creo que se van a poder muchas, algunas no, pero No, y en este punto yo recuerdo un caso que habíamos tenido cuando yo estaba en la Cámara, en la cual había un empleado de banco que había sufrido una patología cardiológica por un tema de presión laboral o estrés laboral, no era corralito, pero parecido, en el cual tenía el 70% y lo habían jubilado por invalidez. Y viene a reclamar luego ese mismo 70% por sistémico, creo que era por sistémico, al tribunal. Y lo que se dijo ahí es, miren que son dos baremos distintos. Entonces, un 70 ya no significa que tenga responsabilidad acá. Creo que con esto que está abriendo, si bien es criticado porque dice, estamos hablando de que sea homogéneo y me están trayendo otro baremo, en algunos casos creo que hay miocardiopatías hacia el final, técnicamente, pero no sé si el 659 la contemplaba. En el mismo 70 no daba seguro como la que tenían, o sea, era mejor el previsional que el tarifado. Y se rechaza la demanda, incluso la Corte la confirma. Tengo que buscar el caso y después cualquier cosa lo difundimos. Porque en este caso a lo mejor, si bien podemos decir, bueno, están trayendo otro baremo y demás, podría beneficiar. Creo que en algunos casos tal vez podría llegar a beneficiar, en algunos casos, insisto, no quiere decir este, que, que nada, que esté mal ni esté bien. O sea, insisto, acá no venimos a decir que esto está mal o esté bien, sino cuento un caso que he recordado. Factores de ponderación, la ley 24557 dispone en su artículo 8º, inciso 3 de la ley de riesgo de trabajo que dice que el grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley. ¿Todo tengo que leer? No. Ah. Edad, tipo de actividad y posibilidad de reubicación. Eso es lo que dice hasta hoy el 650 y... sí, claro. Edad, tipo de actividad y posibilidad. Ahora unificamos, hacemos una mixtura. Tipo de actividad y posibilidades de reubicación laboral. El tipo de actividad, el indicador más relevante para evaluar el tipo de actividad es el grado de dificultad que la incapacidad laboral represente para el desempeño de las tareas habituales del trabajador. Este grado de dificultad refleja cómo afecta la incapacidad en la capacidad del empleado para realizar sus funciones laborales diarias. La reubicación laboral se refiere al proceso de reintegrar al trabajador en un nuevo puesto que se ajuste a sus habilidades o condiciones psicofísicas. Este factor está estrechamente vinculado con el tipo de actividad desempeñada, por lo que ambos aspectos deben ser evaluados en conjuntos para determinar el grado de dificultad en la realización de tareas. This is new. Volvé al anterior, porque... Ah, no, ¿está bien? ¿Ya pasamos? Seguí. Para ello se han definido tres grandes grados de dificultad: leve, intermedia y alta, en relación a la realización de tareas habituales. Leve cuando las secuelas generan una incapacidad laboral permanente secundaria a un compromiso estético y no amerite la reubicación. Intermedia es cuando exceda el compromiso estético exclusivo y no amerite igual la reubicación. Y alta cuando haya sido reubicado laboralmente o cuando merite la reubicación y hubiera operado la consolidación jurídica del daño, o cuando presente una incapacidad laboral permanente total definitiva, o en el supuesto en que el trabajador hubiese desestimado iniciar o culminar el proceso de reca profesional, siempre que esta decisión hubiese sido debidamente informada o justificada. Y de acuerdo a lo expuesto, dime. ¿Quién determina la reubicación o la determinación si corresponde la reubicación?
La condición médica Es parte de tratamiento, es parte del tratamiento. sí. Para hablar de recalificación lo tengo que pensar como parte de la prestación médica todavía. Y habría que plantearlo en esa esfera. Y son los casos que se recalifican son el área de la disfonía de docentes y los accidentes graves que no pueden volver a su puesto habitual porque tienen incapacidades altas, pero los docentes es el ícono en cuanto a enfermedades profesionales. Los demás, hasta hoy nos hemos manejado con si amerita o no amerita recalificación y era no amerita. Donde sí nos desplayábamos era en leve o moderada el tipo de actividad de dificultad. Eso sí, ahora ya directamente lo redactan como unificado, claro. Pero bueno, esto es una de las cosas que también se cuestiona, que el factor ponderación, recalificación, amerita o no amerita recalificación, que era un 0, o si no amerita, 10, si amerita, 10% del total, o sea, no era el 10% sí, puro. Ahora digamos que está valorado dentro de lo que sería tipo de actividad, en realidad de dificultad para la realización de tareas habituales y estaría contemplado dentro de lo que es alta. O sea, si hay recalificación, va a formar parte del grado alto y va a tener un 20% digamos, incluido, tendría que tener un 20% si hay recalificación. Esto es un tema recalificación, porque también se cuestionaba, porque se decía no amerita. Hay tesis de especialización de Derecho al Trabajo del ONR que están tratando un tema que era bastante polémico, y que también incluso las mismas resoluciones que establecían el tema de la recalificación cuestionaban que recién la recalificación se otorgaba digamos, con carpeta abierta. Y el tema es que para determinar incapacidad había que terminar la carpeta. Entonces, por lo general, o sea, nunca se recalificaba, siempre era 0. Y, qué sé yo, se ha cuestionado esa situación. En tribunales yo creo que lo he visto 2 veces, que ha tenido recalificación el trabajador y que han ido a sede judicial a decir, me corresponde que dentro de los factores de ponderación a mí me apliquen un 10% más porque estaba recalificado y bueno, obviamente que se hace la salvedad o el destaque de esta cuestión que tenía la recalificación. Ahora está incluida, insisto, para bien o para mal, no voy a decir si esto está bien o está mal, está incluida dentro de la opción de alta de realización de tareas habituales. Pero más allá de que nos pongamos en esta discusión de que si amerita o no amerita, siempre nos pasó que el propio trabajador no quería que figurara en ningún lado porque el riesgo era perder su fuente laboral. Entonces ahí es una arista de mucha discusión porque uno puede decir, sí, lo necesita y hay que pagarle por esto y hay que pedirlo como prestaciones o en cualquier momento del proceso, pero después la empresa le cierra las puertas. Entonces, en ese interjuego es donde siempre nos poníamos como que, bueno, no existe, la recalificación casi no existe. Y bueno, ahora lo pusimos un poco en texto unificado. Esta es la gráfica del 659. Sí, exacto. Y que en comparación con el actual, el rango, o sea, hay rangos, acá ya no hay más rangos, de leve 0,10 y bajo a 5, un 5 fijo, intermedio 0 a 15 y quedó fijo en 10, o sea, no hay opción, no hay rango. Esto sí, por lo general el intermedio era 10 y el alta es 0 a 20 y quedó en 20. Y en ese 20 está incluido, que por ahí es eso, incluido la recalificación, que sería un 10, tendría que haber sido tal vez un 30. Pero bueno, quedó así. Y con el tema de la edad también, y en esto no está como está ahora, pero si lo leyeron, tiene especificado y con ejemplo de cómo se tiene que sumar el factor edad a los factores de ponderación, que era algo que antes no era claro y que en un momento en Rosario las 3 salas rosarinas tenían 3 criterios distintos.
Yo recuerdo también cuando estaba en la sala, en el caso Quilichi, con Liberty, que se empezó a ver porque había una determinación hecha de una manera y obviamente se agraviaban de ello, porque no se sumaba la edad directamente, pero cuando uno empezaba a leer de la manera que el 659 dice, no resulta claro. Entonces, recuerdo que en ese momento, primer voto era la doctora Mambelli, creo, eh, vimos que, bueno, que comisión médica lo que hacía era esto, factor de edad, suma aritmética y redondeo. Entonces decíamos, si tanto se la está criticando a la comisión médica y esto lo está sumando directamente, hagamos como comisión médica. Y bueno, pero después la sala primera y la sala tercera tenían otro criterio de sumatoria completa y ese porcentual. Se sumaba, se calculaba, digamos, el porcentual, pero no era claro. El tema es que, bueno, es cierto que esto es criticado ahora, de cómo está sumando la edad, pero tampoco era claro antes y era una interpretación jurisprudencial el modo en el que ahora lo está explicando la comisión, la superintendencia, no, el decreto. Hablaremos con propiedad. Así que bueno, es un tema, el tema de la edad, que ahora con el ejemplo queda claro que no es una suma aritmética directa. Para ir un poquito más a fondo, traje 5 ejemplos que son los más, por ahí los que más se discuten o que tienen más frecuencia de presentación. Columna, miembros superiores, hipoacusias, disfonías y varices. Por ahora vamos a empezar a hablar de esos 5. En algún momento a lo mejor podemos hacer jornadas más extensas, ¿no es cierto? El público lo reclama. Eh, entonces, digo, para empezar a analizar. El 4914, o el 659, como más les guste, nos ponía bastante en jaque en algunas cuestiones referidas a columnas, sobre todo cuando eran fracturas operadas, que no todas se operan, y además la gente no se quiere operar o no se puede operar. Se baremaba después la lesión radicular en base a una electromiografía. Ahora la electromiografía básicamente ya no existe, no está más y en el nuevo tampoco. Y ya hace rato, recuerden los históricos que podíamos pedir la electromiografía incluso muchos años antes. Y ahora ya casi que no existe. Igual es un estudio bastante desagradable porque es una picana, que estamos buscando la estimulación del nervio. Pero bueno, lo evaluamos en función de lo que nos decía la electromiografía o lo que veíamos, o cómo veíamos el acuñamiento, si era menor de 30 grados o mayor de 30 grados. Y había otro tipo de fracturas como el de cuerpo vertebral operada, sin secuela, esa sí mantiene el 5% en el viejo y en el nuevo. Pero la fractura de apófisis espinosa sin secuelas era 0, sigue siendo hasta febrero. Transversa es 0 y cuerpo vertebral es 0. Entonces, fíjate si tenemos ya la otra. Ahí está. Mostrar primero la columna, que a mí me gusta. Tiene una gráfica. Las apófisis transversas son las que ustedes, bueno, ahora ven una columna de perfil, pero son las que saldrían para los costados. Y la apófisis espinosa es la que sale hacia atrás. Entonces, una fractura a ese nivel es bastante doloroso, muchas veces de difícil acceso quirúrgico, entonces a veces se transforma en inoperable y por sí solas no estaban baremadas. Ahora aparece, fíjate, en las tablas nuevas, fractura o luxofractura con una carita feliz, fractura o luxofractura de cervical y a distintos niveles, sin secuela. La primer columna ya le está poniendo incapacidad del 6, del 4, del 5, del 8. Entonces eso para mí hay que celebrarlo. Son muy frecuentes. Son caídas de altura. Claro, son caídas de altura. Sí. Y pueden incluso tener secuelas importantes. Tienen aparte dolor de por vida. Y no estaban. Y estaban también de la mano de la limitación funcional, que sabemos que es operador dependiente ese tema. Entonces, eh, digo, en estos casos hay que hacer un brindis con la fractura que han puesto. Pero además se trata de todo el tema dorsal que antes no estaba. Exacto, también. Esos son los que han colgado con arnés, los que se quedan colgados con arnés, con
los que tienen incluso algún golpe de caída de su propia altura, pero contra algún mueble o algo romo, y vienen con fracturas costales y todos los días los vemos. O sea, la frecuencia es alta. Y en dorsal no había ni siquiera posibilidad de baremar en limitación funcional. O sea, teníamos que ir al lumbar, pero con mucho espíritu de lucha. Y esto, que es lo que decíamos antes, que fíjense las 3 columnas, y que por el solo hecho de haber una fractura de cervical, aunque sea sin secuelas, no importa, el mínimo es 6. Entonces después se va a ver si hay una secuela o si hay una pseudoartrosis, que después lo voy a explicar qué es la pseudoartrosis, que obviamente que es peor, que entiendo que es que suelde mal, que no suelde, o sea, no vuelva a su lugar, no se termina de curar y queda eso así, ahí va a tener una incapacidad. Pero bueno, el hecho de que ya la fractura tenga de por sí tenga una incapacidad sin secuela es algo que no estaba en el anterior. De que te vayas de ahí, la fractura de sacro incluso, de que es la caída de cola, de nalgas, o la fractura o luxación de coxis, que es sumamente dolorosa y tiene, aparte si se tiene que reducir, es una maniobra muy desagradable y tiene dificultades en la defecación, en otros aspectos también. Entonces, eso de ahí que no estaba, aparece y es muy común también. Sí. A nosotros nos pasa cuando uno va a comisión médica con estos temas, a veces, porque yo entiendo acá de lo que manifiesta y hablábamos, que acá, o sea, se determina directamente la situación sin ver las consecuencias o la incapacidad restante y todo lo demás. Que uno a veces la RT, la comisión médica manda a la RT a seguir dando prestaciones médicas. Si ya, digamos, la situación está consolidada ahí, la incapacidad, no debería, porque es como que se está dilatando, digamos, el pago de la indemnización. Nos pasa constantemente, no sé, los que hacemos, vamos a comisión médica. Esto, de alguna manera, lo va a tener en cuenta la super o va a seguir con la misma actitud, o no sabemos, ¿no? Pero uno lo podría llegar a plantear, ¿no? No sabemos, yo todavía no estuve todavía en la gerencia para preguntárselo directamente, pero al tener ya la valoración por entidad y no quedarme atrapado en la limitación funcional, donde la persona parece que no mueve y a lo mejor mueve un poquito más, pero dentro del consultorio no mueve. Entonces, el médico dice, pero ¿cómo no? ¿Cómo no mueve? ¿Cómo no mueve? Va a prestaciones. Es casi un castigo hoy eso. Y se eliminaría esa posibilidad. Por supuesto, el foco debería estar antes de llegar. Entonces, eso también lo vamos a decir ahora en un ratito. ¿Qué pusimos ahí? Que no requiere electromiografía, que ya lo dijimos. Pasamos entonces a otra. Y anotemos que hay un protocolo, hay varios protocolos de tratamiento, que si ustedes tienen la posibilidad de hacer el seguimiento del paciente lesionado durante el tratamiento en la RT, esto hay que seguirlo de cerca porque está descrito la cantidad de sesiones que requiere cada patología. Y no lo sabemos. No lo saben ustedes, no lo saben los médicos laborales tampoco. Lamento reconocer. Pero esta es una resolución de la superintendencia, en este caso de la 696 del 2013, que es columna, donde aparecen, por ejemplo, ahí sí aparecen las electromiografías, pero durante el tratamiento de la electromiografía es importante porque me está dando una valoración de la lesión de la raíz. Entonces, aparece como parte del tratamiento, no como evaluación de la secuela. Y lo que sí me parece interesante es que le presten atención a la cantidad de semanas que les dan de fisioquinesioterapia, porque estamos viendo casos que vienen con 3 sesiones o con 5 sesiones y viene la persona diciendo, no, o la RT no me atendió, cosa que eso sí me parece aberrante. Entonces,
hay una luz de esperanza porque estos protocolos existen, están vigentes y hay que sacarlos más a la luz ahora, más que nunca. Porque la ART va a tener la posibilidad de valorar desde el momento cero cuánto va a ser un estimado de lo que va a pagar por ese trabajador. Si le pasó esto, si tiene fractura de esto, esto y esto, va a poder agarrar el baremo de nuevo y decir, "Up, mirá, le voy a pagar esto. Y de paso lo trato de onda. No, de onda no. Tengo protocolos. Por eso, y volvemos al primer asterisco en el considerando. La 24.557 tiene como objetivo no solo reparar el daño, sino que también tiene que incluir la rehabilitación del trabajador. Y me parece que acá es donde tenemos que leer que va a haber que poner el foco, que a lo mejor los trámites que iniciemos en comisión médica tengan el tema de la divergencia en el alta, porque no podemos olvidarnos que el trabajador es una persona y que tenemos que rehabilitarla, el trabajador, trabajadora, y que quede de la mejor manera posible. Entonces, hay que poner un poco el foco ahí y que con esto, como está puntualizando Silvia y también preguntaba Mari, y es real, eh, ojo con esto, porque si hay protocolos, vayamos a esos protocolos y exijamos al RT que esos protocolos se cumplan. Porque si a mí por resolución me están diciendo que tiene un mínimo de tanto, dependiendo la cuestión de las hernias discales y demás, como en este caso, bueno, exijamos más prestaciones y después veamos y determinar la incapacidad. Pero creo que a lo mejor empieza a tener un poco de estrellato, si bien hay algunos casos de virgencia en el alta que se ven en sede judicial, sean los planteos con este baremo, que sean planteos más habituales. Sí, pensando también en la salud del trabajador, digo, porque si hoy la lógica era decir, bueno, no te dan fisio, no importa, porque después lo cobrás primero y después lo haces por tu cuenta. Y entonces había un apuro por ese cobro que ahora pareciera que lo podría eliminar, o por lo menos analizar desde otra lógica. Decir, bueno, te rehabilitas al máximo, ad integrum, que sería lo ideal para la salud del trabajador. Total, no lo vas a cobrar igual. Entonces hay que hacer uso de otras herramientas. Hay que siempre estar buscándole como, claro, la vuelta. Y en limitaciones funcionales, bueno, perdimos un poco de puntos. No, no en todos, los rangos más afectados pareciera que le da por ahí más fuerza, pero los rangos que manejamos habitualmente entre limitaciones funcionales habituales disminuyen en valor. Claro, sí, creo que es hombro, sí, es hombro. Lo mismo pasa en codo, lo mismo pasa en mano, lo mismo pasa en amputaciones, pero bueno, en mano aparecen fracturas que antes no estaban por sí solas. O sea, estas entidades se empiezan a aparecer. Antes, por ejemplo, la fractura de escafoide tenía que tener un necrosis o artrosis. El escafoide es un huesito muy chiquito acá en la muñeca, que cuando caen con la mano apoyada, esa fractura, como es un hueso cúbico, redondito, les cuesta mucho cicatrizar porque encima se rompe de afuera hacia adentro y tiene que empezar a curar de afuera hacia adentro, mejor dicho. Entonces, esa necrosis del escafoides estaba baremada, pero si el escafoides soldaba perfectamente, no. Y ahora aparece por sí sola, por eso la entidad se hace visible en la primera tabla del sin secuelas. Y empezamos con algunas reflexiones de los que veníamos diciendo. Se agregan las entidades que por sí mismas determinan incapacidades sin importar la limitación funcional que quede, que esto puede ser un aspecto de lucha. La RT podría proyectar con precisión la indemnización al momento inicial. El tratamiento con el propósito de la restitución ad integrum de la funcionalidad será el nuevo foco de atención y lucha. Eso ya lo venimos diciendo, pero acá sí, lo resumimos. Otro protocolo, ¿cuál es? De miembro superior. Este es la resolución 1528 del 2012. Y fíjense, manguito rotador aparece con un mínimo de 20 sesiones. Cuac. Anótenlo, si los tapo, vos lo tapás, ponete así.
Sáquenle foto, como hacen mis alumnitos chiquitos. Ah, del otro lado. Bueno, eh, porque no se puede creer. A nadie se le ocurrió pegarle una ojeada al protocolo de miembro superior. Desde el 2012 lo tenemos. Todos. Lo mismo. 10 o 20, depende de qué zona esté alterada. Trabajen siempre con el médico que tengan de confianza que él le va a traducir. A lo mejor estas resoluciones son bien específicas. No vamos a hacer una charla de esto porque son cuestiones, claro, pero saber que está. Entonces, eh, está bueno rescatarlo en este momento. Fractura de muñeca, también tienen mínimos, fracturas de falanges. Para fracturas de falange de los dedos le están dando 3 sesiones o nada. Lo inmovilizan y chau. Y tenemos 20. Bueno, ahí acá están. Ahí está para la foto. Miembros superiores del 2012, que fue el primero que salió. Difonías en el 2013. Columna, bueno, después todo en el 2013. Miembro inferior y psiquiatría. Sí, esta es la foto más importante. Después me etiqueta. Nos etiqueta, por favor, que me debo a mi público, a mis seguidores. Uy, ¿quién? Para que gente está chateando. Nos vamos a rodilla, otra zona álgida. Además, acá está el tema del menisco. Sí, perdimos un poco de puntos en la meniscectomía sin secuela. Antes el rango lo teníamos de 3 a 6, ahora lo clavan en 4, pero la carita feliz viene por todo lo otro roto que podría tener, que de hecho siempre que la torsión es en una mecánica, en una biomecánica de mucho impacto, de gran impacto, tiene otras lesiones. Entonces aparece una ruptura, ni siquiera dice que lo operamos por eso. Ruptura completa del ligamento cruzado anterior ya le da un 7%, que antes para eso tenía que tener una incapacidad de por lo menos 5 grados de déficit en la extensión y, y a veces medio que no tenía limitación funcional por una reparación del cruzado. A veces sí, a veces no. El cruzado es un... ¿Ay, traje una de estructura de rodilla? Ah, los meto en tema. Los meniscos saben que son estructuras que se interponen en la articulación un poco para amortiguar el peso. La rodilla es una articulación que hace flexión y extensión. No puede hacer giro. Entonces, cuando el giro se da por error de la Matrix, la persona atrapa uno de los dos meniscos, o el interno o el externo. Entonces, cuando atrapa, el riesgo es que el menisco se rompa y quede extruido. Y cuando queda extruido de la articulación, se bloquea y hay que sacarlo, hay que operarlo. El menisco interno se opera casi siempre, el externo no, se evalúa cómo es el tipo de ruptura, la resonancia por ahí me da alguna, em, algunos datos si la ruptura es aguda o crónica, pero bueno, lo primero que se rompe en una torsión es un menisco. Ahora, si cayó de la moto, dio varias vueltas, se rompe el menisco, se rompen los ligamentos cruzados, que son dos bandas que están por adelante, y se rompen los colaterales, internos y externos. O sea, se rompen todas las estructuras. Y ahora sí, si querés volver. Tenemos baremado ya de por sí, sin decir que se opere por eso, a las rupturas de los ligamentos anterior 7, posterior 4, colateral interno 3 y colateral externo 3 también. La lesión meniscal interna o externa operada aparece con, les dije ya, 4 ahí están, ¿no? Y la lesión meniscal no operada con hipotrofia, o sea, la hipotrofia muscular aparece acá. Antes la teníamos como secuela probable. Y ahí es donde los mandaban más tratamiento, porque la RT no quería pagar de un 6% a un 10%, porque aparecía el 10, del 10 al 15 era la hipotrofia. Entonces hay que revertir ese cuádriceps, hay que darle como más
fuerza al cuádriceps y lo tenían ahí rehabilitando. Y a veces no se podía, no había para más. Entonces ahora la hipotrofia se sacó, pareciera, de la cuestión del postquirúrgico. Hay que estar atentos en que no me lo dejen hipotrofiado igual, porque hay que restituirlo, digamos, hay que dejarlo a la persona lo mejor posible. Total, le van a pagar igual. Pero bueno, eh, rodilla, yo creo que es un gran logro para las lesiones, para el tipo de accidente que venimos viendo, que son accidentes grandes o de alto impacto. En disfonías perdimos como en la guerra. Así. Bueno, las disfonías antes, la disfonía funcional irreversible era 15 más factores. Y ahí es donde aparecía la recalificación y la persona, el docente o la docente pasaba a tareas diferentes. Los del call center también, pero la mayoría del call center cuando reclamaba era cuando ya perdía la fuente laboral. Entonces la RECA estaba muy discutida, claro. Ahora aparece se estadifica por estadios, la alteración de la voz que es discreta y no afecta la comunicación, que es el 90%, el 99% de los casos, pasa a una incapacidad del 3%. Si es evidente y afecta la comunicación, la comprensión puede dificultarse y se puede aún entender al hablante a un 7%, y si es intensa, casi imposible de entender, un 15%. Bueno, ponele. Ahora, después de este bajón que nos hemos dado en, en leer, se me ocurre pensar algo más que a lo mejor no es tan bajón, que antes yo necesitaba tener la disfonía, ahora también, pero si hubiese alguna cuestión anatómica dando vuelta, como lo que se paga es la disfonía funcional, irreversible, cuando había algo que no era funcional y que era orgánico, se lo mandaban a tratar a la RT. Lo que No, eso aparece. Había otro protocolo de tratamiento. Ahora pareciera que en este párrafo dice las alteraciones objetivables en la anatomía y o en la funcionalidad del aparato fonatorio. La metodología de evaluación deseable será aquella que permite evaluar en detalle las cuerdas en movimiento. En ese sentido, los estudios endoscópicos, como se viene haciendo ahora, deberán, bueno, en el caso de las enfermedades profesionales listadas, se reconoce el origen laboral de las siguientes alteraciones. Y este reconocimiento es lo que, wow, porque no van a poder mandarlo más a la obra social. Lo van a tener que tratar siempre. Va a haber hiatus, anterior, posterior, anteposterior, longitudinal, nódulos, va a haber pólipos, va a haber fonación en bandas, va a haber hematomas, va a haber edema de Reike, que es más difícil, pero bueno. Eh, todo esto que se describa en una laringoscopía ahora va a estar a cargo de la RT. ¿Cómo se están haciendo ahora los esquemas de tratamiento? Hacen una primer entrada, vuelve al puesto, hacen una segunda entrada, vuelve al puesto, y recién después de la tercera entrada, recién ahí empiezan a valorar incapacidad. Hoy hacen eso, digo, la dinámica es eso. Ahora cuando empiecen a tener que reconocer todo esto, a lo mejor le ponen más espíritu rehabilitatorio al tratamiento. Operados, no es lo mismo. Claro, Incorpora todos los nódulos, antes tenía que ser operado. operados, Sí. Y eso ahora quedaría en 15. exacto. No, bueno, depende, o sea, las secuelas siguen siendo Está bien. a evaluación de la alteración de la voz, claro. Si bien reconoce las patologías probables, sigue siendo por evaluación de la alteración de la voz. En varices, hasta hoy, el pago lo teníamos por estadios.
estadio 1 de 1 a 3, del 2 del 3 al 5, en el 3 del 5 al 10, en el 4 del 15 al 25, en el 5 del 30 al 40, que eran muy raras, 6, 40 o 50. Y ahora aparece otra tabla donde arranca de un 10 en un estadio 1. Si hay edema es 12, si hay pigmentación o eczema hay 15. Lipodermatoesclerosis o atrofia blanca es 20, pero bueno, son lesiones más raras. Y cambios cutáneos que ya son estadios más avanzados, 35 o 50. O sea, acá en el estadio 1 ganamos, claro, ampliamente. Agregan la microcirugía venosa, agregan la safenectomía interna, o sea, son las intervenciones que independientemente de que curen al 100%, se pagan. Que eso está bueno también, eso no estaba. Y estamos. Está bien, y queda entonces. Y las conclusiones te las dejo, amigo. Bueno. Conclusiones para comenzar a pensar. O sea, de acá se van con lo que decíamos, o sea, ideas, cuestiones puntuales que fueron cosas como para destacar en esto de los tratamientos y demás. En la valoración de entidades por accidente de trabajo, por tabla rígida y sin rangos, habrá menos discusión judicial. Que eso era un poco, si nosotros tenemos el evento, por ejemplo, volvemos con la rotura del menisco, bueno, la menisectomía y la rotura del ligamento, y ya sabemos que de eso nos va a dar 11 y ya sabemos el factor de ponderación, y eso, digamos, está, como ya está establecido en número y no hay discusión de la manera de aplicar, ¿qué se discutiría en sede judicial? Sí, sí. No, claro, o sea, la simple resonancia va a depender en realidad del tratamiento que amerite. A veces puede ser tratamiento conservador sin caer en una cirugía. Y si cae en una cirugía también va a tener rehabilitación posterior. Y le tengo que poner el énfasis a que restituya lo más que pueda, porque total va a cobrar igual por todo lo que se rompió. En el caso de rodilla, si eso es lo que me estabas preguntando. Y sí, exacto, exacto. Yo sospecho que es así. No te lo puedo todavía. Bueno, entonces cuando ya es más claro, que creo que la claridad la va a tener el accidente de trabajo, va a ser más claro en cuanto a la aplicación del baremo inicial, porque ya sabemos qué números son. Lo que antes era, bueno, vengo a pedir mayor incapacidad, me parece, por la misma patología, y eso era lo que se reclamaba en sede judicial para revisar, ahora eso se va a achicar bastante. Excepto que haya otro tipo de cuestiones, por, no sé, el IBM o otra cuestión, pero en esto que es tan fijo, creo que no va a tener tanto cuestionamiento. Ahora bien, ¿dónde va a estar el foco? Obviamente en las enfermedades laborales, más que nada en las no enlistadas, que van a tener que ir a la sede judicial, porque ahí mismo dice, se va a reconocer allí y ahí va a haber aplicación de baremo. También tener en cuenta esto, como le decíamos, bueno, hay un baremo provisional que si no está esa enfermedad, digamos, en toda la lista, una vez que se diga que es profesional, que se determine su naturaleza jurídica y no la tengamos en el listado de enfermedades del 658, ir al baremo previsional, que en eso me parece que es un punto a favor, pero esto del foco en el tratamiento y que eh, no olvidarse de la salud psicofísica del trabajador, que es lo primordial, por eso el énfasis también en la prevención, y que bueno, la cuestión va a estar ahí. Entonces, va a estar en responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los clientes, de ver, bueno, no, si bien es importante que se le determine el daño y se le pague, porque obviamente tiene ese derecho, si tiene una incapacidad
y laboral permanente. También pensar en el antes, en ese mientras tanto, de que esa persona quede lo mejor posible. Entonces, vayamos a esa integralidad también de que la persona se cure lo que más se pueda. Entonces, bueno, tema divergencia en prestaciones, divergencias en el alta, reingreso a tratamiento, eso creo que va a haber que poner el foco a partir de ahora. Y luego, bueno, ver también cuáles van a ser los nuevos planteos, insisto, y terminamos con esto. Estas son primeras aproximaciones, primeras reflexiones, primeras ideas. Tal vez dentro de un mes digamos algo totalmente distinto. Y bueno, que no nos, el archivo nos va a matar. Pero bueno, a ver, acá hay unas, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Espera. Un momento. Lumbalgia por esfuerzo, sí. Lumbalgia por esfuerzo, no. Y la podríamos valorar por limitación funcional. Ahora lo estamos haciendo eso. Y las tablas. No, no, no. Las tablas están a lo mejor un poquito recortados en números, pero están. No, no, Sí, no. o sea, la lumbalgia o la cervicalgia, que al decir que no está más examinado, no está incluido el dolor, no está más, pero también mi pregunta que yo le hice a ella, pero esas lumbalgias postraumáticas, ¿están de otra manera, se pueden llegar a compensar? Sí, con la limitación funcional, que también están en la tabla. O sea, claro, pero están. O sea, tiene la salida de la limitación funcional. O sea, es como que puede tener su vuelta por ahí. Si bien no tiene la misma, o sea, está bajándose, claro. Cervicalgia y lumbalgia no van a encontrar, pero se puede salir por el lado de la limitación. Bueno, acá están preguntando. Bueno, acá la evaluación sin la presencia de trabajador está en la resolución 2021, como lo dijo el doctor Ferrario. ¿Cómo reclamo la falta de incumplimiento en el tratamiento? Bueno, en comisión médica. Claro, los tres trámites que dijiste recién, la divergencia en las prestaciones, incluso es un trámite que se hace espontáneo, no requiere turno. Bien, tiene que ir bastante antes de la una, acá en Rosario, y en las otras comisiones también temprano, porque a veces queda esperando hasta que la agenda se cumpla y lo puedan atender. Pero la divergencia en las prestaciones es un trámite que se hace muy frecuente. La divergencia en el alta es cuando ya le dieron el alta a la persona y dentro de los 6 días volvió a trabajar y se dio cuenta que no tenía la misma fuerza que antes para hacer lo que hacía. Y el reingreso tratamiento es cuando ya pasaron esos 6 días. Es lo mismo, pero nada más que le ponen un plazo de más o menos 6. ¿Cómo reclamo la falta de incumplimiento de tratamiento? Porque los trámites de divergencia, cuando vamos, nos preguntan qué hacemos ahí. Nos dicen que no es para eso el trámite. Bueno, el trámite existe, está arreglado en los trámites de comisión médica. No sé desde qué punto del país nos habla Andrea, vamos a hacernos las importantes. Pero bueno, no, o sea, es uno de los puntos es un procedimiento que está en la superintendencia, o sea que tienen que dar lugar. Por ahí es importante pedir, durante el tratamiento, ir pidiendo la historia clínica para que la persona ya tenga, total para el administrativo de la RT es hacer print y ya viene a comisión con algo de lo que le están haciendo y no hace falta pedirle a la RT que nos mande la historia. Si tiene todo en mano es mucho más ágil. Pero sí son trámites que se están haciendo y mucho, y creo que los vamos a hacer cada vez más. Bueno, acá Rita dice también observar la calidad de la fisioquimioterapia. Sí. Roxana Martínez, que nos colabora, están todos en la página de Superintendencia. Si ustedes entran ahí, tienen todos los procesos que se pueden iniciar. En el caso de la disfonía, dice Jorge C. Carosi, entiendo que, por ejemplo, le da de discapacidad un 7 y el tratamiento continúa a cargo de la CRT, pero no le suma discapacidad. No entiendo, el tratamiento es previo. La incapacidad es cuando ya está agotado el tratamiento. No sé si se refiere a eso. Se evalúa la disfonía como parte de un tratamiento agotado. Por eso digo, ahora los esquemas incluso se hacen
en una primera tanda de sesiones de fonoaudiología y después segunda tanda y tercera tanda y así. Cada 2 años como para hacer todo el programa. Y sí, a veces entre ir y venir, sí. Sí. Bueno, como lumbalgia con manifestaciones clínicas solo con limitación funcional. Muy bien, Damián Ferraro, sí, es con limitación funcional. Jaco Ramón, por lo que interpreto, no solo le valorarán secuelas, sino patología o lesiones de origen laboral. La ruptura del ligamento no es una secuela, es una lesión. Sí, exacto, es así. Sí, yo. ¿Cómo están? Una consulta, porque antes hablaban cuando no se van a hacer más las evaluaciones, el decreto habla de evaluadores. Genérico, muy genérico. ¿Quiénes serían? Bueno, Buenos Aires que empezó con su prueba piloto, los mismos médicos de comisión médica que se han postulado como evaluadores. La audiencia cambia en los términos de que ya no se cita a todos los actores como hoy, sino que solamente viene el paciente a evaluarse ese segmento y tampoco tengo que hacerle el relato de lo que fue, porque ya está en el expediente eso. Entonces es como mucho más ágil, mucho más práctico y los que están en Capital a veces han tomado los traumatólogos de la comisión, los neurólogos de la comisión, porque son las patologías que más requieren examen físico. Entonces, con ellos está ya y se está haciendo en Buenos Aires. Acá en Rosario no sabemos quién va a quedar como evaluador, todavía no lo han tirado. Bien, es lo que se ve por ahí como ITM en algunos de los expedientes. Claro, la 2021 que convocó a los médicos, que muchos estuvimos homeworking muchos años, hacíamos informe técnico médico, hacemos todavía, que es ITM en esto. O sea, los ITM para los rechazos es genial, porque está todo ahí. Porque además la persona que a veces va 5 veces a comisión por un trámite de rechazo, después vuelve por el de divergencia, después vuelve por el de prestaciones, después vuelve para incapacidad. Es decir, es un trámite multiplicado por 5 de un solo trabajador. Entonces el ITM nos facilitó eso, como ir ahorrando pasos y decir, bueno, esto va para esto, esto va para esto, esto va para esto, ahora el evaluador o la interconsulta y después, bueno, y ahora ya parece que vamos a poder hasta valorar el daño sin verlo, que sería a lo mejor los casos en que están más prolijitos. Hoy nos pasa con la valoración de daño, que algunos están muy prolijitos y otros hay que pedirles requerimiento, se llama. Cuando se le pide requerimiento a la RT o al trabajador, yo les aconsejo que siempre pónganlo lo más temprano posible porque hay plazos que se vencen, son 72 horas. Y cuando se está pidiendo un requerimiento es porque falta algo que sí o sí lo necesito para dictaminar. Y a veces se cae el expediente porque no se ingresó el requerimiento y era una pavada. Capaz que faltaba un protocolo, faltaba algo. Pero bueno, esto de que el trabajador pueda tener su propia historia clínica durante el tratamiento, tienen la ley de derecho del paciente, lo tienen ahí como que es mucho más, claro. Se- exacto. Gracias. Lilian nos manda un saludito Lilian, que nos dice cosas lindas. Damián Ferrario, sinceramente, doctora Hielo, ¿ve algo superador en términos indemnizatorios, dado el claro espíritu de limitar a la baja los grados de incapacidades en su mayoría? Y vamos con junto a la pregunta de Celeste Sierra, que dice, ¿esta disposición, en su opinión, le es favorable o desfavorable a los trabajadores? Bueno, a mí las dicotomías nunca me gustaron. Es como yo me manejo así como en un vaivén de grises siempre. Pero traigo una luz de esperanza. Creo que los ejemplos que hemos tratado y que son los que por ahí vemos más frecuente tienen una salida, tienen linda salida. Me queda un poco, me queda el interrogante de que, bueno, a lo mejor las tablas de limitación funcional que han sido un poco mezquinas en algunos casos, ahí van a estar los trabajadores que no han tenido accidentes grandes, sino que han reclamado enfermedades profesionales. Entonces, se me ocurre pensar que, bueno, ahí es donde quizás tenemos que poner el foco antes de que vengan a valorar un daño en las enfermedades profesionales.
porque hay formas de que eso no pase. Y digo, desde la mano del sindicato, de la mano de las estrategias de prevención, desde la mano de la superintendencia también, todo el departamento de prevención, que deberían por ahí estar más atentos en que las cosas no ocurran y que quizás disminuya incluso, pero bueno, vamos viendo. Una consultita. Con relación ahí, si mal no entendí, el tema del baremo previsional, que ahora facultaría usarlo en enfermedades no enlistadas, Sí. ¿es solamente para el tribunal o lo puede hacer también la superintendencia? Lo que pasa es que la Comisión Médica Jurisdiccional no está facultada para aceptar una enfermedad no listada. Lo haría la central, claro. Recién, claro, claro, cuando se reconocieron y se trataron y volvieron, entonces eh, la central podría, claro. Y el juzgado también, obviamente. Claro. Sí, pero se me ocurre que no va a ir por la jurisdiccional, va a ir sí o sí por la central, entonces duplicás otro trámite, no sé si te conviene judicializarlo y listo. Se me ocurre, pero es mi opinión. Sí, yo lo veo por ahí, sí, es cierto que se va a dar más en sede judicial, para que el origen, más que nada, incluso por seguridad, por la prueba también, porque es darle naturaleza de profesional, luego buscarlo en el listado de enfermedades y si no está, va al previsional. Y en esto por eso decía lo de la miocardiopatía, en el caso del ejemplo que yo les contaba, que en ese caso no estaba, pero ahora sí está en el 549. Pero en algunas cosas, o sea, tal vez algo que haya quedado sin, está el previsional. Pero bueno, en eso de que preguntaba si está bien o está mal. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, De co- ahora también. ¿Cómo? El de ahora también. Por eso el de ahora, estoy hablando de que el 549, por eso cuando uno por ahí está en esto de que las fracturas, por ejemplo, no estaban, en eso mejora mucho lo que está ocurriendo ahora. eh, entonces, bueno, no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, acá saludos. ¿Alguna una pregunta más? No. Bueno, listo. Gracias. Bueno, excelente, muchas gracias. Y como se comprometió acá la doctora, los vamos a volver a citar esto cuando va transcurriendo, ¿no? El avance. Así que bueno, muchas gracias, gracias a todos, ¿eh? Buenas noches.